Y momento de dar inicio al panel que se titula ¿Cómo lograr un fútbol más transparente, participativo y de todos en Colombia? Tenemos el gusto de tener una mujer moderando y es la señora Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia. El perfil de ella es desde el 2009 directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de Transparencia Internacional, y desde el 2012 miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional. Es politóloga de la Universidad de los Andes y máster en Sociología de Derecho e Instituciones Legales de la Universidad de Wisconsin. Autora de numerosos libros, capítulos de libros y artículos sobre regímenes políticos, partidos políticos, democracia, elecciones, congreso, presidencialismo y parlamentarismo, participación ciudadana, corrupción, transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Es columnista regular del diario colombiano El Espectador. Por más de 30 años fue profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá. En 1998 fundó y hasta el 2009 dirigió Congreso Visible, observatorio que hace seguimientos permanentes al Congreso de la República y a la gestión de sus representantes. Desde el 2013 es miembro del Consejo Superior de esta universidad. Así que le damos la bienvenida a la moderadora que va a estar con nosotros y va a estar en el panel. Bueno, una de las personas que nos acompaña en este panel y que le damos las gracias por estar acá es el señor y el presidente de la DIMAYOR, el doctor Jorge Perdomo, dirigente deportivo huilense, es abogado de profesión, ejerció como máximo dirigente del Atlético Huila y gracias a él el equipo vivió una gran época dorada, logrando muy buenos resultados. Ex candidato a la gobernación del Huila y actual vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Es ahora el máximo dirigente de la división del fútbol profesional colombiano, DIMAYOR. Jorge, bienvenido. También nos acompaña el exfutbolista y dirigente deportivo Lucas Jaramillo. Jaramillo del Corral, graduado de Economía y Finanzas de Bentley College. Ingresó a la industria del fútbol como socio y presidente de futbolred.com, que posteriormente sería vendido al tiempo. Como jugador profesional logró debutar en el Cóndor de Primera B y allí pasaría a Santa Fe, donde jugó 3 temporadas y se retiró luego en el Chicó Fútbol Club, habiendo cumplido su sueño de jugar como profesional. Hoy es agente FIFA de la Federación Colombiana de Fútbol y dentro de sus jugadores representados están David Ospina, Edwin Cardona y Sebastián Pérez, convocados actualmente a la Selección Colombia. Consultor estratégico de Fortaleza Fútbol Club en su proyecto deportivo de fútbol base y de marketing. Lucas, bienvenido. Asimismo, nos acompaña el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria, Fernando Jaramillo. Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Bavaria, cuenta con una amplia experiencia en áreas jurídicas, relaciones internacionales, gobiernos y relaciones públicas. Fue cónsul general en Nueva York, secretario privado y jefe de gabinete del secretario general de la OEA en Washington. Durante la administración de César Gaviria y allí ocupó cargos en el Ministerio de Hacienda, en IBM Bogotá, en la Presidencia de la República de Colombia y en Dewey Ballantine en Nueva York. Es abogado de la Universidad de los Andes con especializaciones en Derecho Tributario y societario de la misma universidad y cuenta con una maestría en Common Law en énfasis en negocios internacionales de Georgetown University en Washington. Le damos la bienvenida a Fernando. Seguimos con más invitados en este panel y contamos con la participación del periodista deportivo Alejandro Pino Calat, bogotano de nacimiento, periodista de la Universidad Javeriana y maestro en estudios culturales, también de la Universidad Javeriana, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Externado, tiene una amplia experiencia en medios de comunicaciones y ahora televisivos. Ha trabajado en el Diario El Deportivo, la revista Fútbol Total, Fútbol Red, Revista Semana, Gol Caracol y Blue. Ha sido columnista del Espectador, Revista Semana, Portafolio y Razón Pública y actualmente también es analista de Fox Sports. Alejandro, bienvenido. Y por último, le damos la bienvenida a el señor Huber Ariza, periodista y comunicador social, con maestría en Relaciones Internacionales, especialista en Seguridad y Defensa Nacional y experto en marketing político.
Desde hace 4 años es asesor del Ministerio del Interior, dirigió la elaboración del Plan Decenal de Fútbol y hoy orienta su implementación junto con la Comisión Nacional de Fútbol. Huber, bienvenido. Así que este es nuestro panel. Ustedes muy atentos porque tendremos después del panel pues, preguntas, comentarios y sugerencias. Así que la palabra es toda tuya, Elizabeth. Buenas, otra vez, bienvenidos a todas y todos. Bueno, espero que este sea un panel muy interesante a partir del cual podamos avanzar en esta iniciativa de movilizar a amplios sectores del país, al sector privado, al Estado, a organizaciones de la sociedad civil, a ciudadanos, a hinchas, a los equipos de fútbol en torno a este propósito común que es lograr que efectivamente el fútbol vuelva a ser un bien público de todos. Quisiera insistir en algo que ya fue mencionado reiteradamente las personas que hablaron con anterioridad, y es que lo que se espera del fútbol es exactamente lo mismo que esperamos quienes trabajamos en temas de transparencia, anticorrupción de las empresas, lo que esperamos del gobierno, lo que esperamos de las organizaciones de la sociedad civil, ni más ni menos es lo que se espera del fútbol. Es decir, que sea transparente, que rinda cuentas, que abra las puertas a la participación ciudadana, que tenga mecanismos de control tanto internos y que abra sus puertas a los controles externos, que trabaje en medidas preventivas. Eso es lo mínimo. Cuando nosotros evaluamos a las empresas del sector privado, eso es lo que les pedimos y las calificamos en función de eso. Cuando nosotros medimos a través del índice de transparencia de las entidades públicas a estas, eso es exactamente lo que les pedimos. Entonces, estamos convencidos que si se logra eso en una primera instancia, los pasos que se van a haber dado a futuro y el ejemplo que se va a haber dado para otros países es realmente inmenso. Dicho esto, la metodología que vamos a seguir básicamente es la siguiente. Queremos que este panel dure aproximadamente 45 minutos. Cada uno de los participantes tendrá más o menos de 3 a 5 minutos para responder las preguntas que les vamos a formular, pero no queremos que esto sea una camisa de fuerza. Si las preguntas no les parecen pertinentes o quieren mencionar otros temas, por supuesto están invitados a hacerlo sin excederse demasiado el tiempo para no tenerlos que cortar. Al final, como les decía nuestra maestra de ceremonias, va a haber un espacio para preguntas de parte de ustedes, para comentarios y para sugerencias. Y va a haber unas tablas donde vamos a, digamos, marcarles el tiempo cuando ya efectivamente veamos que se están pasando del mismo. Entonces, dicho esto, nuevamente muy bienvenidos, gracias por estar acá. Me encanta un panel tan diverso, tan heterogéneo en términos del papel que ustedes cumplen en el fútbol como periodistas, como dirigentes deportivos, como exfutbolistas y hoy en día en otras funciones, como patrocinadores del fútbol. En fin, creo que era difícil hubiera sido muy difícil tener un panel mejor que este y más representativo que el que está sentado hoy acá. Entonces, una primera pregunta que quisiera formularles es la siguiente: teniendo en cuenta los resultados presentados de la encuesta de Fútbol Transparente, ¿cuál es su primera impresión o cuál es es decir, qué les sale del corazón cuando ustedes escucharon los resultados de esta encuesta con relación a la percepción que esta refleja de los ciudadanos con relación a las instituciones que manejan el fútbol en Colombia? Entonces, no sé si quiere Huber empezar, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias por invitarnos. Primero celebrar esta iniciativa, creo que son muy importantes todas las acciones que busquen generar instancias de transparencia y que generen mayor credibilidad en torno a toda la institucionalidad y todo el espectáculo deportivo. Para nosotros como Ministerio del Interior, como gobierno, pues siempre será bienvenida toda acción de la comunidad y toda organización para buscar mayor transparencia. Que les cuento que las cifras que están ahí no distan mucho de una encuesta que hicimos nosotros en la Comisión Nacional de Fútbol hace 2 años con el Centro Nacional de Consultoría, que se llama El Poder del Fútbol, que creo que es el único documento que hay de estudios de opinión pública sobre el fútbol en Colombia. A través de ese estudio pusimos en blanco y negro cuál es la percepción de los colombianos en torno al espectáculo deportivo y a sus instituciones y al fútbol como no solamente como espectáculo, sino como negocio y su incidencia en la vida de todos los colombianos. Básicamente 8 focus group en 5 ciudades principales, todo ello para construir un índice de reputación institucional, saber qué está pasando, qué piensa la gente del fútbol profesional colombiano. Somos conscientes de lo que se ha presentado hoy aquí, seguramente será la realidad que nos va a arrojar esto, pero también necesitamos saber cuál es la percepción del consumidor y, por supuesto, con base en ese estudio, definir un plan de acción. Nosotros no podemos aceptar que la realidad del fútbol colombiano, gracias Uber, que nos sitúa hoy en el 3er lugar del ranking de la FIFA para las selecciones absolutas, que nos colocan como la 11ª liga mejor del planeta, la Federación de Estadísticas que está dependiente de la FIFA, que nos dicen que nuestro fútbol representado en Nacional y en Santa Fe son los campeones continentales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que nos dicen que somos el 8º país mayor exportador de futbolistas a nivel internacional. No podemos aceptar nosotros que esos niveles óptimos del fútbol colombiano no sean acordes con el nivel reputacional. Y por eso estamos trabajando en eso. ¿Cómo estamos trabajando? Estamos trabajando al interior de la DIMAYOR en una reforma estatutaria. Estamos certificando todos nuestros procesos a final de año en ISO 9001. Estamos construyendo un manual de conflicto de intereses. Estamos igualmente construyendo un proyecto de código de buen gobierno. Nosotros debemos autorregularnos para que nuestra actividad sea transparente y para enviar ese mensaje a la opinión pública. Y hoy los magistrados que hacen parte de nuestras comisiones disciplinarias del Estatuto Jugador, donde ejercemos nuestro control, son de la talla de Margarita Cabello, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jorge Iván Palacio, miembro de la Corte Constitucional, el doctor Eider Patiño, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, la doctora Gloria Ortiz, magistrada de la Corte Constitucional. Porque sabemos que lo importante no solamente el fondo, sino también la forma. Estamos absolutamente comprometidos en generar una transformación en el fútbol colombiano y que ese nivel deportivo que estamos evidenciando a nivel internacional sea correlativo con el nivel de aceptación de nuestra dirigencia. Por eso estamos comprometidos en todos estos hechos que sin lugar a duda en pocos meses podremos estar enviando un mensaje de transparencia a nivel nacional e internacional. Doctor Perdomo, me parece sensacional, qué pena doctora Ungar, me la salto, me parece absolutamente sensacional que estén todos estos planes de mejoramiento de una imagen que, como muestra esta encuesta, son terribles, y yo estoy altamente preocupado con los resultados de la encuesta, no tanto por la imagen y la percepción en sí de la dirigencia del fútbol colombiano, que no creo que tenga tanto que ver con el FIFA Gate como con lo que ha pasado históricamente, presencia en narcotráfico, en el fútbol y demás. Me preocupa es esa parte de la encuesta en la que se señala que la percepción de la gente es que no me importa, sí, son corruptos, pero no me importa. Esa es la parte que de verdad me preocupa, y creo que nuestra obligación, y lo digo como pues, el que habla acá por parte de los medios, es precisamente propender para que la gente sí se interese en eso. Ahora, mi pregunta en términos de transparencia para usted es, usted acaba de señalar como garantías la presencia de altos magistrados de cortes, tribunales y demás en el organigrama del fútbol colombiano.
pero mi percepción externa es que precisamente esa presencia de magistrados lo que hace es, y pienso literalmente en el diagrama de monopolio más falta de autorregulación, igual corrupción, la presencia de todos estos magistrados lo que evita es que al ser parte no hay juzgamiento externo. Sí, por ejemplo, a mí me sorprende que aquí no esté Supersociedades, que es el que tiene que controlar el fútbol profesional en términos de organización de clubes, y Coldeportes sí, Coldeportes sí está, pero precisamente esa presencia de magistrados y demás no en últimas termina ensombreciendo el autocontrol. Es decir, si tienes jueces y parte, ¿quién te va a juzgar? ¿Quién te va a supervisar? No, su concepto es equivocado, Alejandro. Partamos de algo absolutamente claro, que es el pensamiento que tenemos en el fútbol colombiano. Cuando el señor Gianni Infantino, en su discurso de posesión, reconoce que el fútbol no nos corresponde, que el fútbol es un patrimonio de la humanidad, y yo lo he asimilado a la mitología romana, de pronto un lapsus o griega, cuando la diosa Vesta fue la encargada de la custodia del fuego sagrado. Romana. Romana. Nosotros solamente entendemos que no tenemos un monopolio, que el fútbol le pertenece a la humanidad, que el fútbol es un patrimonio de los colombianos cuando el doctor Huber Ariza señala que impactan el 97% de los colombianos. Eso es todo el universo. Y por supuesto nosotros estamos comprometidos con construir el fútbol como patrimonio, como negocio, como espectáculo, pero también no como un bien público. Ahí discrepamos y la diferencia no es semántica de poca monta, sino como una actividad de interés público que es totalmente distinto por la acepción que ello pueda conducir. Nosotros ahí discrepamos de lo que ustedes han manifestado de que es un bien público. Nosotros lo podemos entender, además con muchas expresiones o manifestaciones de la Corte Constitucional sobre ello, nosotros lo podemos entender como una actividad de interés público. Y le digo que no es de poca monta la diferencia y no es solamente semántica. Para los abogados les quedará perfectamente claro. Entonces nosotros estamos comprometidos, Alejandro, en nuestra nueva época, somos conscientes del estigma, ahí está lo que ha sucedido en esa calificación, y seguramente lo que me va a entregar ahora hacia finales de año la encuesta de cifras y conceptos será muy similar, porque sabemos lo que padeció Colombia en años pretéritos con la influencia del narcotráfico, pero hoy por hoy la vigilancia que tenemos permanentemente de la UIAF, que es el origen de los recursos que están en el fútbol colombiano, de Coldeportes, de la Superintendencia de Sociedades, porque la ley 1145 permitió o casi que obligó a que nuestras entidades, que antes eran entidades sin ánimo de lucro, migraran a sociedades anónimas, lo cual permite una mayor vigilancia y por supuesto una democratización de los clubes, va a permitir eso, Alejandro. Yo conozco su percepción, pero yo lo que le estoy diciendo aquí a la opinión pública es que el fútbol colombiano está en disposición de transformarse y que estamos trabajando en esa línea. Bienvenida a esa posición tan firme, doctor Perdomo. Fernando, déjame un segundito, Fernando. Fernando está aquí con sombreros varios. Uno como campeón de la ética empresarial. ¿Sí? No está funcionando porque… como campeón de la ética empresarial, no solamente es miembro de la Junta Directiva de Transparencia por Colombia, sino además he tenido la oportunidad de verlo en muchos escenarios empresariales y en muchos otros escenarios hablando de estos temas, y es un campeón en ese sentido, un hincha furibundo, él de todo es un hincha, es decir, él hace todo con una pasión enorme, es un hincha furibundo y es un patrocinador del deporte, pues digamos la empresa en la que él está es un patrocinador del deporte. Entonces esos varios sombreros quisiera que respondiera a este y las otras preguntas a la luz de esas diferentes momentos en los que actúa diariamente, Fernando. No, gracias por esa generosa introducción, Elizabeth, pero vamos a ponerlo por orden. Primero hincha, eso sí, y sí soy hincha de Millos, gracias. Pero tengo también otro sombrero, también soy de la Junta Directiva de Millonarios y es difícil contestar todo esto con tantos sombreros, pero lo voy a hacer voy a hacer varios comentarios con diferentes sombreros. Este comentario lo voy a hacer con el sombrero del patrocinador, ¿sí? Y es primero alabar y incentivar esta iniciativa, yo creo que es muy buena y como está presentada, si se usa bien,
va a tener muy buenos resultados. Lejos de la discusión de cómo vamos, hemos mejorado o no hemos mejorado, por supuesto que yo creo que el fútbol colombiano en transparencia ha mejorado de lo que llevamos acá hace 10, 15 años muchísimo y estamos en otro estado totalmente diferente, Jorge, y usted lo ha dicho, y eso hay que reconocerlo, ¿sí? ¿Que hay más cosas por mejorar? Pero claro que hay más cosas por mejorar. Y cosas que son sencillas. Si uno ve el tema de los cuadros donde solo uno de los chulitos está chuleado, pues tenemos 3 cosas en las cuales hay que trabajar que son absolutamente fáciles, sencillísimas y que se puedan hacer como algo muy fácil de hacer y un mango bajito que le daría más transparencia al fútbol colombiano. Como patrocinador y como Bavaria, pues que llevamos más de 30 años las malas, hubo momentos en que el fútbol profesional colombiano, todos los equipos estaban patrocinados por Bavaria. No sé si eso es bueno o es malo, pero como patrocinador y como ha evolucionado lo que representa para nosotros una empresa como Bavaria con más de 126 años en el país, lo que representan el valor de nuestras marcas, lo que queremos es asociarnos con un fútbol transparente, lo que queremos es asociarnos con un fútbol respetuoso, primero de los hinchas, porque como aquí lo han dicho varias personas, el fútbol se debe a los hinchas y el fútbol se debe tratar como un bien público y los bienes públicos se tratan con mucha más transparencia que cualquier cosa. Así que como patrocinador lo que buscamos es eso, cada vez tener alianzas con equipos transparentes, y transparentes no solo es que tengan un código de ética y que chuleen todo, sino que su comportamiento sea transparente. Primer comportamiento transparente es que respeten a los jugadores, que les paguen un salario adecuado, que les paguen prestaciones, que el jugador no tenga que esperar 30 días o 45 días para que le llegue un salario. Cosas así que miramos como patrocinadores y también como socios que somos de la Federación de Fútbol Colombiano, de la Federación Colombiana de Fútbol, perdón, y de la DIMAYOR, que somos socios muy importantes, también exigimos que el comportamiento tanto de la Federación como la DIMAYOR sea un comportamiento transparente. ¿Que podemos trabajar en que haya más transparencia? Claro que sí, y una de las iniciativas que va a ayudar a eso es precisamente esta, así que felicitaciones. Bueno, gracias por la invitación. Yo también creo que tengo varios sombreros, el de hincha, he sido un enfermo del fútbol desde que me acuerdo. Ahí tengo varios sombreros también. No, yo pues hincha a morir de toda la vida de Nacional, pero amo a Santa Fe, esa es mi definición, esa es mi gran definición. Yo amo a Santa Fe por obvias razones y soy hincha nacional porque crecí en Medellín, paisa a morir, me pintaba la cara de verde, lloré, celebré. Es difícil que los fanáticos entiendan esto, hasta yo ni lo entiendo, pero yo me doy el lujo de ir a ponerme la camiseta de Santa Fe y celebrar el título de la Suramericana y me doy el lujo de ir a celebrar la Copa Libertadores con Nacional. Y de verdad lo hago con corazón, o sea, y me dirán voltearepas, este mes del fútbol, o todo lo que la gente quiera, pero de verdad lo hago con cariño y soy una persona del fútbol. Y mi vida yo vivo del fútbol, jugué fútbol, tengo negocios de fútbol, represento jugadores, soy consultor para clubes deportivos. Bueno, pero me salí. Quiero felicitar esto y ojalá en unos meses, pues como que nos volvamos a ver acá. Después de que todo lo que habló el doctor Perdomo empiece a pasar y empecemos a ver informes y podamos hacerle como un seguimiento, que no se quede hoy en, bueno, qué barraquera, nos juntamos y ya, y pasó, sino que acá nos podamos volver a juntar. Yo creo que en el término puramente jurídico, como lo dijo el doctor Perdomo, no es un bien público, pero en lo que se vive y se siente no hay nada más público que el fútbol. O sea, entiendo la parte legal, pero el fútbol sí es del país, de todos, todos queremos opinar, no hay una democracia más perfecta que el fútbol donde se juntan todos los estratos, todos los gremios por un mismo equipo, por un mismo país, cuando se trata obviamente de nuestra querida selección. Quiero hablar también desde el sombrero de los agentes, que yo creo que ahí también
es muy fácil señalar a los medios, a los patrocinadores o a la DIMAYOR o la federación, pero acá también hay un punto que hay que limpiar tenaz, que es el de los agentes. Yo creo que, y creo que también para allá vamos y se están haciendo esfuerzos, pero yo, por ejemplo, a veces me cuestiono mi profesión de agente porque tenemos muy mala fama. La fama es tenaz, o cuando llegamos a un club olemos maluco, no le gustamos al… Ay, ahí llegó el diablo, ahí llegó este agente a dañar el negocio y la verdad, o por lo menos yo me siento así y creo que lo he logrado y lo he demostrado, no solo con ética obviamente y transparencia, sino también a verdaderamente ser un intermediario y lograr que se hagan negociaciones sensatas para los dos lados, porque a veces también es que me quiero ganar $1 millón porque sí, y me quedo sentado en que me quiero ganar $1 millón y no soy sensato en los ingresos del club. Entonces yo también quiero ponerme ese sombrero desde los agentes y colaborar y ayudar en todo, y estoy dispuesto en todo lo que, en comisiones de ética, desde este gremio, porque también está bien desprotegido el gremio, entonces precisamente por lo mal que lo hemos hecho. Yo tiro una idea que siempre le he pensado. A mí me llaman muchos técnicos para que yo los represente y yo no estoy de acuerdo con que yo sea representante de jugadores y de técnicos a la vez, porque eso es un conflicto de interés enorme. O sea, verbo y gracia, el maestro de los maestros, que es Jorge Méndez, pues cómo creó el nombre Jorge Méndez y cómo se volvió el superagente del mundo con Mourinho, Chelsea, todos los jugadores del mundo, y le salió. Yo no sé si, ojo, y no quiero hablar de transparencia, honestidad y tal, porque no sé, no voy hasta allá, pero sí hay un conflicto de interés, porque yo pongo el técnico y le digo, llévame mis jugadores, pues, porque ya te puse ahí, ¿sí me entendés? Entonces es por ejemplo, algo que siempre he tratado yo de mantener muy separado. Bueno, gracias y adelante. Muchas gracias, Lucas. Yo tampoco quiero entrar en el debate semántico y mucho menos jurídico porque no soy abogada sobre lo público. Sin embargo, desde la mirada de las organizaciones que trabajamos en estos temas, nos hemos empeñado mucho en que el ciudadano del común entienda que lo público trasciende de lejos lo estatal. Generalmente cuando se habla de lo público dicen, claro, el Estado, los políticos, el gobierno, etcétera, pero lo público es mucho más que lo estatal. Y es en ese sentido que nosotros hemos considerado que el fútbol es un bien público, como lo han manifestado. La cultura y la convivencia que genera el fútbol, varios medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, se han dedicado en las últimas 2 semanas más o menos, a publicar o a mostrar videos de hoy en día exmiembros de las FARC desmovilizados, cómo han vuelto a la vida civil en los lugares donde están. Entonces están las niñas exguerrilleras o guerrilleras con sus camisetas de colores, con avisos de Coca-Cola, etcétera, etcétera, y con sus botas, pero jugando fútbol. Entonces es una escena muy conmovedora porque están jugando además con las niñas y con los niños de los pueblos y de las regiones estaban enfrentados. Entonces esas escenas en la silla vacía hay varias, bueno, en fin, son muchas las redes, los periódicos, los medios de comunicación en redes que han sacado estas imágenes y son videos completos que vale la pena que las miremos. Has tocado un tema fundamental y es otra vez el poder del fútbol del cual hablaba Huber. Yo vengo de una región que estuvo muy golpeada por el orden público, el Huila, en donde no solamente en la zona rural sino en la zona urbana las FARC por primera vez incursionaron en sus actividades criminales. Muchos de mis parientes fueron asesinados por la FARC, de mis amigos, pero hay unas anécdotas que parte de mi parentela, de mis primos, sobrinos, que sobrevivieron a esa etapa negra
de la historia colombiana, me contaban. Me decían, nosotros muchas veces estábamos escuchando un partido de Colombia por radio que tenía algún guerrillero y en medio de la efusividad, de la emoción del gol, nos abrazábamos y nos olvidábamos quién era captor, quién era capturado, quién era secuestrador, quién era secuestrado. Ese es el poder del fútbol. Por eso nosotros también, ahora que lo mencionas, nosotros tenemos absolutamente claro dos políticas de responsabilidad social que estamos trabajando. Uno, nosotros queremos que nuestros estadios regresen las familias. Yo recuerdo el incidente que Lucas comentó por las redes en alguna oportunidad con un partido de Santa Fe. Y nosotros estamos profundamente preocupados porque los violentos están ocupando nuestros espacios. Estamos construyendo una política de responsabilidad social que se llama Somos Familia, procurando que la gente de bien regrese a los estadios, pero para ello es necesario que el gobierno se involucre en algo fundamental. Nosotros hemos construido una agenda de 5 puntos para devolver que sus hijos, como lo señalaba Elizabeth, regresen a los estadios sin esa preocupación. Y no estamos inventando nada después de la tragedia de Heysel, básicamente compuesto por 5 puntos que le decía. El enrolamiento, que es la captura de los datos de todos los hinchas, no solamente las barras bravas, que eso es una responsabilidad de nosotros, el fútbol profesional. La carnetización, en la cual estamos trabajando. Pero ello de nada sirve si los dueños de los escenarios, que son las municipalidades o el gobierno nacional, quien apropie recursos para ello, no coloca una serie de controles de ingreso con identidad biométrica para verificar que quien tiene el carnet que le entrega de mayor o el club corresponde a la persona que está ingresando y si tiene antecedentes o está vetado por el fútbol para ingresar a esos escenarios. Estas personas que vimos que judicializó o individualizó la policía con el evento de Millonarios, nosotros les hemos proferido una resolución en donde, en uso del derecho de admisión de nuestro espectáculo, le estamos prohibiendo su ingreso durante 2 años. Pero difícil tarea identificar si esas personas que estamos identificando burlan nuestros controles, porque no hay forma si no hay el ingreso. Persona a la gramilla, como sucedió con Millonarios, es objeto de prisión inmediata. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que de aquí debemos tener no solamente medidas educativas, sino también de prevención de esto que es un delito. Nosotros hemos identificado muchas barras, y lo sabe Lucas, o ustedes, señores, que van a los estadios y están de espaldas al espectáculo, brincando. No les interesa el fútbol, no son hinchas de Millonarios, de Nacional. Son desadaptados que van a generar el caos en nuestros escenarios y están en detrimento de nuestro espectáculo. Y el otro tema, ya voy a terminar, Elizabeth, es el tema de el fútbol en el posconflicto. Esa anécdota que le acabo de comentar, y para no ir más lejos, una referencia histórica. 1905 se jugaba con Hungría, los Magliares de Oro, el equipo con mayor posibilidades de llegar a la final y ser campeón. En la etapa previa había sido goleado Alemania. Los alemanes se pusieron como meta para reconstruir la autoestima, vencer en la final a Hungría y lo ganaron 3-2. Y dicen los entendidos, se llama esa anécdota el milagro de Berna. Dicen los entendidos que fue el comienzo del milagro alemán. Yo estoy convencido que nosotros con el fútbol podemos reconstruir este país, porque no hay vehículo más ideal para la reconciliación de los colombianos que el fútbol, y estamos dispuestos a jugar a fondo en este proyecto. Quiero darle la palabra a Alejandro. Yo quisiera, si me permites, ahondar lo que dice el doctor Perdomo sobre fútbol y posconflicto. El plan decenal se anticipó 2 años a esto. Un plan decenal que hicimos con la Comisión Nacional de Fútbol, que integran el Ministerio de Interior, que lo preside, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, Coldeporte, la Policía Nacional, la Unidad de Gestión de Riesgo, la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol.
Y es muy importante esto porque uno de los objetivos estratégicos del Plan Decenal es precisamente convertir al fútbol en una herramienta de transformación social para la convivencia. Y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha repetido por todo el país que el fútbol es la llave del posconflicto. Y creo que es un ejercicio muy importante y un reto para todos, un reto que asume la DIMAYOR y que lo ha señalado la Comisión Nacional de Fútbol, pero un reto que debemos asumir todas las organizaciones sociales, las universidades, las alcaldías, las gobernaciones, los equipos de fútbol, los periodistas, todos, porque el Plan Decenal de Fútbol no es propiedad del Ministerio del Interior. El Plan Decenal es de todos los colombianos y hacerlo realidad debe ser un compromiso de todos los colombianos. Bueno, Uber, muchas gracias. Bueno, el ejemplo histórico, perfectamente emulable. Alejandro, todos los que han intervenido han de una u otra manera hablado de la importancia del hincha, de los que van o de los que no van a los estadios, pero yo quisiera preguntarle a usted y después preguntarles a los otros panelistas cómo hacer más visible la voz y la participación real de los hinchas y de los ciudadanos en las decisiones que toman los clubes y las instancias y entidades encargadas de manejar el fútbol. Ustedes dirán, bueno, pero los clubes son privados. Sí, son privados, pero sí, bueno, nuevamente, no entremos en el debate si es público o no, pero en la medida en que esto mueve, como dicen, las multitudes, y si queremos que se convierta en un instrumento de construcción colectiva, de paz, entre otras cosas, ¿cómo darle voz al hincha? Y cómo darle voz, muchas veces los medios de comunicación representan al hincha o hablan en nombre de los hinchas. Pues yo creo que ahora, final que expresaban en el final del bloque anterior sobre la creación de asociaciones de hinchas. Lamentablemente en Colombia los hinchas no son realmente organizados, es decir, tenemos hinchas socios, el mejor ejemplo es Cali, ahora también Millonarios, y pues en general con el nuevo formato o sistema de las sociedades anónimas tenemos cada vez más hinchas socios, pero no tenemos organizaciones de hinchas que defiendan los derechos del hincha como consumidor, porque en últimas, como bien dice el señor Perdomo, esto más que bien público es un bien de consumo. El fútbol es un bien de consumo, tienes derecho como televidente, tienes derecho como el tipo que compra la boleta, el tipo que compra el abono, entonces se necesita la organización, no solamente por los derechos comerciales, que pareciera que es lo que estoy diciendo, sino en últimas porque con el control de los hinchas es el primer paso para la transparencia, porque en últimas los clubes son privados y los clubes toman decisiones sin contar con la participación de los hinchas, a menos de que sean socios y terminan siendo socios en un porcentaje mínimo, como en el caso de Millonarios. ¿Sí? Es el mejor ejemplo por la participación real, es una participación mínima. Entonces, se necesita que las asociaciones de hinchas hagan parte de esta fiscalización, pero esas asociaciones de hinchas tienen que estar bien informadas. Es que todo el esquema que presentaron en el bloque anterior es supremamente interesante por eso. ¿Sí? La información lo es todo. El hincha tiene que estar bien informado. ¿Cómo puede estar bien informado? Por un lado por los medios, pero por el otro lado por la misma organización. Aplaudo lo que está diciendo el doctor Perdomo de que se propenda por la transparencia porque es absolutamente necesario. Es que ese diagrama, lo que usted decía, de faltan 3 puntos y son 3 puntos absolutamente claves porque no solamente en federación sino en los clubes es necesario que el hincha de determinado club sepa qué es lo que está haciendo, para dónde va y aunque sea privado, cómo se está moviendo la plata del club. Si soy socio, ahí sí me importa, pero pues si no soy socio y soy abonado, también me afecta. Entonces es supremamente importante que se mueva la información, la transparencia en ese sentido. Ahora, ahí también la parte del conflicto de intereses que mencionaba Lucas es supremamente importante, porque los medios lamentablemente tienen muchos conflictos de intereses en estos momentos al ser parte de la industria. Y es una frontera que es una línea complicadísima de pasar. Es una delgada línea roja, literal. Y los medios tienen que tener la autonomía y la independencia absoluta para poder hablar de X cosas sin que se llegue al extremo de situaciones que hemos visto, como el doctor Perdomo lo sabe, que se pidan vetos para X o Y periodista por decir X o Y cosa.
Entonces, se necesita que el periodista pueda decir las cosas, aunque le moleste al dirigente de fútbol, y que eso no lleve a la presión del medio que es socio sobre el periodista. Eso hace parte de la transparencia, eso hace parte de la conducta ética. Ahí garantizas que al hincha le llegue la verdadera información. Es que ahí hay como muchos círculos viciosos y difícil lo que mencionó Alejandro, que es la organización de los hinchas, porque sería muy interesante darle voz a los hinchas en una junta de un club, pero ¿quién va a representar a esos hinchas? Y define hinchas de fanáticos y de barra brava y de socios, exacto, o sea, no es fácil, hay que llegar a eso. Yo creo que tomará mucho tiempo, tomará muchísimo tiempo para lograr como encontrar, darle ese voz. Yo voy a hablar de Nacional, que conozco un poco el caso de cerca. El líder de la barra, no voy a decir de la brava, sino como de… Sí, de la barra más representativa, que es Felipe, y es brava la barra, pero él tiene voz. Yo lo he visto en las oficinas de Nacional, yo lo he visto sentado, él tiene voz, él opina. Es como lo más cerca que yo he vivido, por lo menos que yo he vivido en ese sentido. Pero es muy delicado, es una línea muy delgada, porque también se habla que es que él es el que maneja la reventa, que es que él es el que maneja no sé qué, que es que… Entonces eso es supremamente complejo, y habrá que buscar ese mecanismo con los medios y con la misma DIMAYOR para lograr llegar a encontrar esa participación del hincha. Pero dijiste algo también muy importante, que es el hincha también puede estar tranquilo si tiene la información en sus manos, ¿sí? ¿Por qué contrató mal Millonarios en el 2016? No, o ¿por qué lo hizo bien? O sea, no, yo estoy de azul, yo soy hincha de Millonarios, yo tengo jugador. Buen ejemplo, buen ejemplo. No, pero de verdad que yo vuelvo, el doctor Perdomo mencionó mi crítica o lo que yo sentí el día que fui al estadio, que yo no sé si me arrepiento, porque al final del día creo que el tiempo me dio la razón por lo que pasó. Es más, no salía a decirlo en las redes, porque hoy siento que las redes son peligrosas, que ahí mismo se da uno cuenta que esos son los tipos que, mejor dicho, ahí está la carnetización, son los tipos que en el nombre del Twitter tienen el nombre de Millonarios metido en el nombre del Twitter. Entonces, o sea, la cantidad de palo que hoy me siguen dando, yo entro al Twitter muy poco porque el palo que me dan es impresionante, me han buscado la caída, un bloguero del Tiempo me calumnió tenazmente, y me imagino que también algunos lo leyeron, y me tocó salir a responder. Entonces, por ejemplo, en la final de Nacional, quise haber salido porque tuve una experiencia maluca con mi hijo en la final de la Copa Libertadores. Salí del estadio, no en el estadio adentro, sino que claro, era final de Copa Libertadores, mi hijo tiene 7 años, fantástico, se portó el público adentro del estadio. Pero había yo no sé cuántos hinchas que no entraron al estadio, que estaban afuera, y salí con mi hijo. Salí antes de la vuelta olímpica, porque bueno, me salgo ya precisamente para evitar la salida de todo el mundo. Me salí rápido, pues como que se vinieron en estampida a tratar de meterse, apenas abrieron las puertas, los hinchas que estaban afuera, a tratar de meterse afuera. Gases lacrimógenos, la gente corría, yo no sabía qué hacer con mi hijo, no sabía para dónde meterme, o sea, viví un momento angustiante y dije, bueno, ¿qué hago? No, o sea, me voy a quedar callado porque yo ya no, o sea, de verdad que fue un momento muy maluco. Pero si los hinchas tienen, perdón, que me desvío otra vez, la información en las manos es que Millonarios, el resultado del ejercicio fue tal, perdimos plata, no tenemos plata para contratar, vamos a hacer esto con ojo, no estoy diciendo que eso haya sido la verdad de Millonarios, puse de Millonarios de verdad como un ejemplo de X. No, porque Millos al final sí invirtió plata, si le invirtió mal o bien, eso ya lo veremos en diciembre, pero al final es lo bonito y lo grave del fútbol, que es un juego, que es que por más plata que le metas, por más que te armes, eso no te garantiza ganar nada. Al final del día puedes quedar de último. Eso no… Tiempo.
Bueno, iba a contestar como entrenador, pero voy a contestar como hincha y como... No, Lucas, bien, buen ejemplo. No, lo primero es que alguien mencionó acá el tema de la pasión, y manejar pasiones es muy complicado, pero muy complicado. Cuando uno toda esa pasión se manifiesta, hay cosas totalmente irracionales y no tienen ninguna explicación, ni la manera de actuar de la gente es racional. En todos los extremos del fútbol, ¿no? Dirigentes, hinchas, jugadores, todo, periodistas. Pero eso es el fútbol, yo creo que afortunadamente al final, y como usted bien lo menciona, nunca hay que olvidar que siempre es un juego, ¿sí? Y al final es un juego que despierta una cantidad de cosas, despierta, por ejemplo, nacionalismo absoluto, ¿sí? Si algo nos une en Colombia, a todos, no importa nuestro color, edad, partido político, es el fútbol precisamente. Yo creo que este es un esfuerzo en donde todos tenemos que aportar algo. Esto es una corresponsabilidad. Si de verdad queremos un fútbol, primero exitoso, porque yo creo que parte de todos esos triunfos que menciona Jorge es porque de alguna manera desde el punto de vista deportivo algo estamos haciendo bien. Yo sé que los periodistas critican mucho el fútbol colombiano y el nivel del fútbol colombiano, y a algunos les ha tocado callar o analizar estos resultados de otra manera, porque efectivamente campeones de la Libertadores, campeones de la Sudamericana y terceros en el ranking de la FIFA, una gran presentación en el Mundial de Fútbol pasado, en fin. Pero hay una corresponsabilidad acá entre autoridades, dirigentes, patrocinadores, hinchas, ¿sí? Dirigentes de los equipos, todos tenemos una responsabilidad que no podemos evadir. No es señalar solo a los dirigentes y decirle, es que ustedes no son lo suficientemente transparentes, que ustedes no. Es una corresponsabilidad y en eso tenemos que trabajar. Hay muchísimos intereses. Cuando hay tanto dinero en juego, porque es un buen negocio, no lo podemos negar. ¿O no, Lucas? ¿No? a pesar de los... Claro, entonces tiene todos esos intereses, un interés económico inmenso y además representa una pasión inmensa también. Esa mezcla es muy complicada de manejar desde todo punto de vista. Yo pongo un ejemplo y decía Alejandro, mire, en Millonarios, qué pena que ponga el ejemplo de Millonarios, los que no son hinchas, pero lo pongo como una experiencia más profesional y administrativa que cualquier otra cosa. Qué tema tan complicado, ¿sí? Puede que yo haya pasado y tenga mucha experiencia en mi vida profesional, pero llegar a un equipo de fútbol y manejar un equipo de fútbol es muy difícil y muy complicado. ¿Por qué? Porque hay demasiadas variables. La primera es que si uno no tiene un éxito deportivo, no importa lo que haga, los hinchas no van a entender nada. Yo hoy les puedo decir, Millonarios, pueden hacer una auditoría de Millonarios y no encuentran absolutamente nada. O sea, encuentran un equipo sabemos de dónde vienen los recursos, sabemos quiénes son los socios, sabemos quiénes son los jugadores y sus directivos, sabemos cómo les pagan a tiempo y cómo los respetamos. Mejor dicho, una auditoría de Millonarios pasa impecable. Eso al hincha, desafortunadamente, no a todos, pero a la mayoría no le importa. Entonces aquí hay una desconexión entre los intereses del hincha y esto. Lo primero que tenemos que hacer, y no estoy hablando mal de los hinchas porque yo soy un hincha, ¿sí? Es también educar un poquito a nuestros hinchas. No nos podemos matar por una camiseta, es que nos matamos por una... Eso es totalmente absurdo, ¿sí? Porque vestimos de verde o de azul nos matamos, o de verde o de rojo, o de azul y rojo nos matamos. Eso no puede ser. Tenemos que volver al estadio con nuestras familias. Yo he ido al estadio toda mi vida y me acuerdo de ir al estadio, en eso hemos echado para atrás, por ejemplo, porque yo iba al estadio con mi papá, todo hincha de Santa Fe, iba al estadio con mi papá, y por ser renegado me volví hincha de Millonarios, iba al estadio con mi papá todos los domingos sagradamente y nos sentábamos en el mismo puesto, comíamos chicharrón de ese soplado, paleta de leche en el estadio del Campín, y mi papá tomaba cerveza en el estadio. Hoy no se puede consumir cerveza, no, esto es una propaganda política pagada, claro. No se puede, ¿sí? Pero en eso hemos echado para atrás. Muchas cosas hemos echado hacia adelante y en muchas otras hemos echado para atrás. Corresponsabilidad de todos, el mensaje es todos que tenemos que trabajar. Los hinchas también tienen que entender los esfuerzos que se hacen. En Millonarios, por ejemplo, tenemos un comité
que se encarga de atender a los hinchas minoritarios, darles explicaciones, números. Todos tenemos una asamblea donde todos pueden ir, donde es absolutamente transparente, y no lo digo como Millonarios a la panacea, hay muchos equipos ya en Colombia que son así, Nacional, Cali, en fin, muchísimos, ¿sí? El América, después de un gran esfuerzo, salió de la lista Clinton. Ahí vamos, pero necesitamos corresponsabilidad de todos, necesitamos el apoyo del gobierno y las directivas, y necesitamos que todos miremos hacia un mismo objetivo, es que sí el fútbol sea más transparente y que sea un vehículo transformador en Colombia. Muchas gracias, Fernando. Quisiera empezar por lo que acaba de mencionar Fernando. Yo creo que algo que debe salir de este foro de hoy es una campaña, lo digo entre comillas porque no sé qué tipo de campaña, pero un poco, sí, una campaña para que el hincha y los ciudadanos entiendan en qué los beneficia que el fútbol sea más transparente y cómo los afecta tremendamente que no sea transparente, que no tengan acceso, que no puedan participar, etcétera. Entonces, y eso en la lucha contra la corrupción pasa lo mismo, hasta que los ciudadanos no entendamos cómo nos afecta la corrupción en nuestra vida diaria, cómo afecta nuestros derechos fundamentales, nuestra calidad de vida, difícilmente vamos a poder movilizar a los ciudadanos para que luchen contra la corrupción. Y quiero un momentico, y me disculpan porque sé que eso no es el rol de los moderadores, pero quisiera poner un ejemplo para ilustrar lo que se ha dicho de la importancia de que los ciudadanos y los hinchas tengan información y puedan participar, y lo voy a hacer con dos ejemplos en un tema que sé un poquito más que de fútbol. De los partidos políticos tienen registros de quiénes son sus militantes, los tienen ubicados, saben dónde viven, tienen sus teléfonos, quiénes son aportantes, quiénes no son aportantes, etcétera, etcétera. Existe una relación mucho más directa y existe una rendición de cuentas. El candidato siente que tiene el derecho de pedirle cuentas al senador o al representante o al alcalde o al gobernador, y de la misma manera el elegido con los votos de los miembros del partido siente que tiene el derecho de que los ciudadanos actúen de una determinada manera, y particularmente estos. Y el otro es un tema relacionado nuevamente con transparencia y lucha contra la corrupción. Hace unos meses una embajadora de uno de los países escandinavos nos decía la razón por la cual en Suecia, claro, hay también corrupción, acabé diciendo quién es, también hay, claro, también hay corrupción, pero ¿por qué los ciudadanos respetan lo público? Porque pagan impuestos y porque saben en qué se invierten sus impuestos y porque tienen el derecho a preguntar. Yo pagué tanto, ¿en qué se está invirtiendo eso? Y yo creo que esos son dos ejemplos de la vida de la política que se supone que es pues la menos transparente, y yo creo que ahí también hay muchos mitos donde cuando hay una relación de rendición y petición de cuenta entre quien da el mandato y quien ha recibido ese mandato, se pueden lograr las mejores condiciones de convivencia. Ya para terminar y antes de abrir un espacio para el público, quisiera hacerles una última pregunta y quiero que sean muy breves en sus respuestas. De las diferentes propuestas que se han presentado a partir de la encuesta que se hizo, pero también de lo que ustedes mismos han propuesto ahora, ¿cuál le considera que son las más viables de implementar para lograr los propósitos que nos ha convocado acá? Esto va de la mano de, ¿participarían ustedes desde los sectores y desde las funciones que cumplen en la iniciativa de fútbol transparente? Serían esas, y empiezo por Uber y voy a seguir en el orden en que están aquí sentados. Bueno, yo creo que lo más importante aquí es todo lo que tiene que ver con el tema de los hinchas. Pues cómo se organizan y cómo hay una reconceptualización y una reconstrucción del concepto de hinchas, porque aquí en Colombia solamente el concepto de barra, y la gente no tiene claro qué es un hincha. La gente, hay un sinónimo entre hincha y barra,
Y la mayoría de gente, desafortunadamente, le agrega el apellido Brava. Y creo que es un error gravísimo que cometemos todos, y especialmente los periodistas, que siguen alimentando el concepto de barra brava. Yo creo que nosotros tenemos que erradicar eso del imaginario colectivo y tenemos que reinventar el concepto de hincha. Tenemos que llenar eso de todo lo bueno que tiene organizarse para defender un equipo, claro, con unos principios, con unos valores, con unas normas, respetando la ley, la Constitución y todo eso. Pero nosotros tenemos que partir del principio de que las barras no son enemigas del Estado, de que el Estado no las ve como enemigas, sino que son unas organizaciones sociales con las cuales hay que trabajar. Colombia es única en el mundo en su mirada frente a las barras. Y eso está en el plan decenal. Bueno, ok, entonces creo que el tema, para responder tu pregunta, el tema más importante es el de los hinchas. Dos, ¿a qué nos comprometemos? Bueno, el Estado siempre está abierto a todas las iniciativas. Yo personalmente, como coordinador de la Comisión de Fútbol, los invito a que hagan una presentación a la Comisión Técnica de manera formal de esta iniciativa. Ahí estamos sentados, aquí está el doctor Alirio Amaya, que es el secretario técnico de la comisión, y los invitamos a que hagan una presentación y de ahí miremos qué otras iniciativas pueden surgir. En esta comisión técnica también tiene asiento un representante de la DIMAYOR, otro de la Federación. Entonces ahí creo que podemos empezar a mirar y hacer un inventario de qué hay y cómo podemos articularnos en cuanto a los documentos que existen, el plan decenal, el poder del fútbol, la caracterización de las barras. Y ya para terminar, nosotros estamos haciendo un trabajo de la modernización del decreto 1717, que es el protocolo del fútbol, y estamos haciendo una reorganización, una armonización de toda la normatividad sobre el fútbol. Ahí hay temas que mirar y miramos cómo vamos echando hacia adelante. Así que para nosotros, bienvenida a la iniciativa y estamos como Gobierno Nacional, como Comisión Nacional de Fútbol, dispuestos a trabajar con ustedes. Gracias. Voy a responder muy concretamente sobre los temas que ustedes han planteado. En el tema de incrementar el control estatal en la toma de decisiones, nosotros somos el fútbol está vigilado por la Superintendencia de Sociedades, dado que la ley 1145 casi todos nos transformamos en sociedades, por la UIAF en lo que hace referencia al origen de los recursos, por Coldeportes, que es nuestro máximo órgano rector. Yo creo que en ese orden, y además el ministerio tiene una directa injerencia, creo que estamos suficientemente vigilados. A mí no me molesta que me vigilen, porque no pretendemos hacer cosas malas, de modo que estamos abiertos a la vigilancia de las entidades del Estado que se puedan imponer. El tema de hacer pública la trayectoria de posibles conflictos de intereses. Les comenté que nosotros estamos construyendo un manual de conflictos de intereses y un código de ética y de buen gobierno que estará aprobado antes de marzo del año entrante. Limitar el periodo de los clubes e instituciones. Recordar que los clubes hoy son sociedades anónimas y como tal se rigen por el Código de Comercio y su permanencia en las directivas son ilimitadas. Yo sí he presentado en la reforma estatutaria que estamos trabajando que el presidente, como está con el presidente de la Federación, que yo perdomo hoy con escasamente 8 meses de presidencia, tenga un límite en el tiempo, no sea más de 12 años, porque es que la permanencia, y dicen, sí, porque esa era la ley del deporte, la ley del deporte. La ley de deporte al presidente de la Federación le permite 3 periodos de 4 años, pero hemos tenido en la presidencia de mayor periodos de 20 y de 30 años. Me parece que eso no es razonable, está en límite. Crear espacios de rendición de cuentas. Nosotros, ustedes recuerdan perfectamente al superintendente de sociedades hablando de las finanzas recientemente en un informe de las finanzas de los clubes, en donde se detallaba como sociedades anónimas, estamos bajo el control de la sociedad, de la superintendencia de sociedades. Fomentar el mayor acceso a la información.
divulgar la situación financiera de los clubes e instituciones, lo que le he dicho, la Superintendencia de Sociedades tiene pleno conocimiento de cuál es el estado financiero de los clubes como sociedades anónimas. Divulgar el detalle de contratos y patrocinadores de clubes y selecciones. Ahí viene una parte complicada, porque la mayoría de esos contratos, y lo sabe el doctor Fernando, tienen cláusula de confidencialidad. Y en ese orden de ideas, solamente los socios en uso del derecho de inspección que prevé el Código de Comercio pueden inspeccionar esos documentos, pero no pueden salir a la luz pública, porque esa cláusula de confidencialidad puede generar unos riesgos económicos para las empresas. Divulgar detalle de las transferencias de jugadores y su desempeño me parece perfectamente razonable. Lucas, me parece que eso es razonable. Divulgar detalle de contratación del cuerpo técnico y su desempeño, también siempre y cuando no exista esa cláusula de confidencialidad. Por ejemplo, el contrato con el cuerpo técnico del profesor Peckerman tiene cláusula de confidencialidad. Yo ni me he atrevido a adentrarme en los detalles de ese conocimiento para evitar que en cualquier conversación informal pueda suministrar detalles sobre ello, porque eso es muy complicado. Y en alguna filtración que hubo sobre algunos detalles de ese contrato, estuvimos a punto de ser demandados y de producirse la ruptura, lo sabe muy bien aquí Alejandro. Entonces, nosotros estamos abiertos al tema de la transparencia, al tema de los controles, porque le decía, cuando no tenemos nada que esconder, me parece que estamos de puertas abiertas para ese tema. Gracias, Jorge. Lucas. Bueno, yo creo que de lo que habla el doctor Perdomo, pues ante las entidades del gobierno, la super y eso, yo creo que se ha avanzado fuertemente para que los clubes pues no entren en causal de disolución y si entran pues tomar las correcciones o las medidas. Yo creo que estas propuestas son más hacia el hincha que me parece buenísimo, que los hinchas, vuelvo al tema de que si se organizan, tengan entrada al club y puedan ver lo que pasa dentro del club y cómo se administran esos recursos. El tema de los recursos, aquí al final del día, pues un tema que se me quedó y lo quiero tocar, que me parece muy importante, es la repartición, que ese yo no he podido entender el que se inventó la repartición de los ingresos de los derechos de televisión para los clubes. Yo sé que eso es de vieja data, pero pues a mí no, yo hoy que soy consultor de Fortaleza, porque antes listo, pero hoy que no ver que Fortaleza haya ascendido a la primera división del fútbol colombiano y siga con el mismo presupuesto de cuando estaba en la B, es como si lo castigaran por haber subido a la B. Y los medios, a la A, perdón, y los medios de comunicación, no todos obviamente, a Fortaleza, que porque no se reforzó lo suficiente para poder participar en la A, pero ¿cómo me voy a fortalecer si soy responsable, endeudarme y no pagar salarios y no estar bien? Lo triste es que caímos en la trampa y tratamos de reforzar el equipo para el segundo semestre, cuando eso es casi que imposible porque uno entra, a uno le dicen cuando sube a la felicitaciones, en el 90% de los casos vas a volver a la B el año entrante, hermano. ¿Por qué? Porque entras con el peor promedio del planeta. Esa es una situación injusta, porque saben de fútbol que un equipo que asciende de la B suba con el último del promedio de la A, sube con una pata atrás, ya porque no tiene recursos. Y además no tener recursos, así te reforces, tenés una pata en la B. Entonces, yo desde que nosotros clasificamos, y Ricardo está aquí y es presente, nosotros no sabíamos si llorar o reír por haber clasificado a la A, porque de verdad que fue como entre milagroso, no estábamos preparados para clasificar, pero es que esto yo creo que es súper importante para la transparencia del fútbol. Ahí yo creo que está la esencia del fútbol, pero bueno, paro ahí, lo dejo como para un tema que creo que puede ser un debate eterno del segundo foro, la repartición de los ingresos. Sí, gracias, Lucas. No, sí, y los equipos grandes se quedan de lo mismo que ustedes se quejan. Tienen toda la razón. Claro. Tienen toda Pero la bueno, razón. eso va para otro debate, pero en conclusión para esto, Elizabeth, yo creo que el tema del hincha es muy importante, esto va a ser muy importante para los hinchas, pero vuelvo y digo, no porque tenga nada contra el hincha, porque yo soy uno de ellos, también ellos tienen responsabilidades. Organizar a los hinchas me parece muy bien, coadministrar, yo no creo que el hincha llegue hasta el punto de
poder coadministrar, que muchos quisieran coadministrar, pero no creo que debemos llegar a eso porque eso sería el caos absoluto, pero organizar a los hinchas de mano de los equipos, de las autoridades, de mano de los dirigentes, yo creo que es muy importante para darle confianza al fútbol, para que la gente vuelva a los estadios también y pueda volver con sus familias, y para tratar un tema indispensable para que el fútbol colombiano sea transparente, que es el tema de la violencia. No es que mucha gente asocia fútbol con violencia y eso no es así. Yo creo que hay hinchas que no son violentos y dentro de todo eso hay delincuencia que es diferente al hincha de fútbol, ¿no? Eso no lo podemos comparar, y la gran mayoría de amantes y seguidores del fútbol son personas sí apasionadas, como somos muchos de los colombianos y muchos de los hinchas del fútbol, pero somos personas que no somos agresivas, que nos gusta disfrutar de un buen partido, que respetamos las diferencias, respetamos las camisetas, respetamos los gustos de los otros, así sean malos, Lucas. Mentiras. Y tenemos que aprender a que el fútbol es de todos y todos tenemos responsabilidades y corresponsabilidades. Yo creo firmemente en la responsabilidad social del periodista y del periodismo, y en esa medida creo que los medios necesitan respaldar la responsabilidad social de los periodistas para poder afrontar esto con transparencia. Es necesario que si un periodista trabaja en un medio que tiene intereses económicos con un equipo, se hable claramente de que hay intereses económicos, que no se presione al periodista para que diga X o Y, porque en últimas esto, y volvemos al tema de los hinchas, esto es por el bien de los hinchas, y si hay bienestar en los hinchas, hay bienestar general en el fútbol. Entonces me parece que la transparencia, y acá yo crítica, tiene que comenzar por los medios, porque para poder divulgar esto y para poder generar en serio una conciencia, necesitamos que los medios y los periodistas asuman su responsabilidad social. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a los panelistas. Desafortunadamente el tiempo corre rapidísimo, entonces quisiera pedir que las personas que vayan a hacer preguntas las hagan de una manera breve, de manera que se pueda responder igualmente breve y podamos tener, paramos ahí, ya no se le a las que están. No, escoges tú. Adelante para atrás. De atrás para adelante. Fue la que primero levantó la mano. Gracias, muy buenos días. Celebro como este foro. Me llegó por correo la invitación, se me hizo muy raro, pues digamos a una mujer, ¿no? No le llegó a mi hijo, que es futbolista, y bueno, me interesó porque precisamente una de las cosas que decía la señora, me disculpa que no recuerdo el nombre, es que anhelo mucho poder apoyar el sueño de mi hijo, pero uno de los temores es eso, mandarlo a la calle a practicar su actividad deportiva con todos los riesgos que eso significa. Vengo de la localidad de Ciudad Bolívar y me gustaría que ojalá se replicara este foro o este panel allá, en la Universidad Distrital, si fuera posible. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo recuperamos el fútbol como actividad deportiva y de integración familiar, siendo un deporte de interés público, pero que responde a un bien privado? ¿Cómo visibilizamos la presencia de nuestras mujeres en este deporte y si están incluidas en el plan decenal? Gracias. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Comienzo por el segundo punto. Lo que está haciendo para el año 2017 la DIMAYOR, auspiciada por la Federación Colombiana de Fútbol, de traer la Liga Profesional Femenina a nuestro escenario, yo creo que es algo revolucionario, porque estamos innovando aún a nivel no solamente continental, sino mundial. La reciente visita que tuvimos de la Comisión Femenina de Conmebol y de FIFA nos manifestaron que estaban gratamente impresionados con nuestro proyecto. Y ese paso que dimos no fue solamente para generar equidad de género, sino también para reconocer el esfuerzo que en antaño unas niñas patrocinadas por unos clubes aficionados
habían venido construyendo en bienestar del fútbol femenino. Nosotros hemos estado en los 2 últimos Juegos Olímpicos, en los 2 últimos Mundiales, en los Panamericanos y hemos sido referentes sin tener fútbol profesional, es decir, sin tener permanente actividad. Es más, esta situación generó que el presidente Yesurún en días pasados solicitara a la FIFA que Colombia sea sede del próximo Mundial del año 2023 de fútbol femenino de mayores. Entonces, aquí con el fútbol femenino estamos convencidos, porque además de fútbol, nuestro torneo será de 6 meses. DiFútbol trabajará el fútbol aficionado durante el segundo semestre. En cuanto a la otra pregunta, estoy convencido que esto lo logramos es entre todos, como lo señalaba Alejandro. Aquí todos tenemos una responsabilidad, no solamente la dirigencia del fútbol, en renovarnos, en generar transparencia, en trabajar honestamente, en presentar rendición de cuentas, sino también el gobierno nacional con las reformas que estamos reclamándole en el tema de seguridad en los estadios, la prensa, los patrocinadores, a quienes le hago un alto elogio aquí a Fernando con Bavaria, quien ha sido un impulsor permanente del fútbol colombiano. La Selección Colombia ha estado permanentemente patrocinada por esta firma de Bavaria y hoy Di Mayor también hace parte de los beneficiados con el auspicio de Bavaria. Entonces aquí se trata de que todos construyamos en la misma dirección. El Plan Nacional de Fútbol tiene un enfoque de género. De hecho, en la encuesta que hicimos, que fue la base para la elaboración del documento de política pública, nos reveló que el 38% de las mujeres en Colombia hoy juegan fútbol. Y también que el fútbol es uno de los elementos integradores de la familia colombiana y que la gente lo percibe como una protección a la violencia, a los problemas asociados al microtráfico, a la prostitución infantil y todos estos elementos. Entonces tiene ese enfoque de género. Y hay algo muy importante. En Colombia ya hay miles de mujeres jugando fútbol a través de toda la metodología de Fútbol en Paz y la red de Fútbol y Paz que trabaja en todo el territorio nacional. Hay más de 10.000 niños y niñas de Colombia que están jugando con esta metodología que tiene un enfoque de género esencialmente. Así que estamos en esto. Y segundo, hemos promovido que las alcaldías se incluyan en los planes de desarrollo el Plan Decenal de Fútbol como una línea de acción. Ya lo hemos logrado. En Bogotá, por ejemplo, acá está el doctor Antonio Hernández, director del IDEPAC, quien viene trabajando el tema del fútbol en paz y la convivencia y tiene el enfoque de género. Igual en Barranquilla, igual en Cali, igual en Pasto, en Medellín, en fin, vamos poco a poco, y yo diría que no tan poco a poco, pero hemos dado saltos cualitativos en la implementación del plan decenal porque creemos que esta política pública va a transformar a nuestra sociedad y va a ayudar a que este enfoque de género haga una sociedad más incluyente, pero no solamente enfoque de género, sino diferencial para los afros, para los indígenas, para la población discapacitada. Ni se les ocurra mencionar la palabra enfoque de género acá porque se nos puede armar un lío enorme. Buenas tardes a los panelistas, a la señora moderadora. Mi nombre es Andrés Ortiz. Una preguntita muy concreta. Según la encuesta, una de las principales causas de corrupción en el fútbol es la falta de renovación de dirigentes. Según la cuarta, creo que está acá. Yo he visto que en general no solo a nivel directivo, sino en otras, digamos, cargos administrativos, la percepción que tiene la gente es que para trabajar en el fútbol usted tiene que ser amigo de X o Y. Incluso, digamos, un tema personal, yo me desempeño en el sector diplomático, de gobierno, y yo en tertulias digo, hombre, a mí me gustaría trabajar aquí en el fútbol. No se meta ahí porque es que soy no sé qué, y los amigos, etcétera. ¿Se oye? La pregunta es, ¿no creen tal vez que de pronto, la pregunta sería, ¿sí se oyen? La pregunta sería, ¿no creen tal vez que va siendo hora de abrirle la puerta a gente capaz, que entienda el tema, pero que esa misma, digamos, frescura, su experiencia, ayude a mejorar este tema del que estamos hablando de la transparencia y a todo lo que está implícito con el fútbol? Para quien la quiera responder, yo me gustaría la opinión del periodista, de Alejandro y del doctor Perdomo, por favor. Pues básicamente
yo creo que es necesaria la renovación dirigencial. Lo que pasa es que, como ha quedado claro en los últimos años particularmente, porque ya por edad muchos dirigentes han tenido que dejar sus cargos y se han retirado, etcétera, 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 no solamente en Colombia, sino a nivel continental, porque me parece que es un problema muy sudamericano. El problema está en que funciona como una cofradía la dirigencia del fútbol. Entonces, más que para estar de amigos, hay que haber hecho una carrera, pero es una carrera a la sombra de. Y cuando llega gente, yo siempre he defendido el derecho de los exfutbolistas, y aprovecho que ahí está el gato, de los exfutbolistas, de los que hicieron parte de la industria, que se preparen, porque no se trata de que cualquier exfutbolista, no, el que se prepare seriamente, el que estudie, el que tenga las cosas y las aptitudes para llegar, haga parte de, pero, y el gato no hace parte de esta, pero me lo puede decir, y Lucas lo puede decir ya que hace parte de acá, es muy difícil que les abran esos espacios. Tiene que ser con equipos nuevos, caso Fortaleza. ¿Sí? O tienen que ser figuras con un nombre y un aura impresionante, caso Oscar Córdoba en el Bucaramanga, por ejemplo, o tiene que generar a partir de una organización supremamente bien montada, como por ejemplo Marulanda en Nacional, porque pues esa es una estructura supremamente jerárquica y bien formada, pero es muy complicado para que lleguen dirigentes nuevos, el sistema mismo no lo permite, ¿sí? Y cuando llegan con nuevas ideas, el sistema mismo no permite esas nuevas ideas, porque extrañamente esto es democrático, y sí, es muy bonito democrático, pero es la democracia en la que funciona la mayoría del que está abajo, ¿sí? No triunfa la mejor idea, sino triunfa el que menos perjuicios generales genere, y en esa medida, al ser esto un negocio, terminan pasando cosas como el sostenimiento y la repetición de dirigentes y el hijo que llega o el que estaba a la sombra, ¿sí? Luis Bedoya, que es en últimas el motivo de este foro, porque pues, ¿sí? Luis Bedoya, ¿quién era? Luis Bedoya fue alguien que hizo toda la carrera a la sombra de, y pues ya le llegó el turno, y así seguimos, entonces ese es el problema. Sí, me encanta que el doctor Perdomo diga que precisamente estamos con una intención al interior del fútbol de cambiar eso, pero pues ya vio, son 12 años. Yo no sé si la pregunta venía dirigida a la estructura interna de Dimayor, de Federación o de los clubes, a todos, ok, entonces le respondo. Yo sí observo permanentemente en la dirigencia del fútbol, es más, una permanente transhumancia. Presidentes que hoy están, mañana no lo están, por razones distintas, pero le repito, esa es la organización interna de los que son sociedades anónimas que pueden generar una permanente mutación en su representación legal. En cuanto hace referencia a la DIMAYOR, de lo cual yo respondo, aquí tengo 3 profesionales que me acompañan. El gerente jurídico, especialista en derecho deportivo, el gerente de mercadeo recién nombrado, lo conocí siendo un hombre exitoso en Adidas y luego gerente de mercadeo de Millonarios y me lo robé, ¿sí? Por sus condiciones. Y el gerente de responsabilidad social, también un hombre que conocí en Adidas. De tal manera que allá no hay compadrazgos, no hay amiguismos en DIMAYOR, y lo invito cuando quiera para que conozca lo que es los 4, 5, 6 gerentes que tenemos, porque el otro es Iván Novela, que lo recibí yo cuando de presidente de Ramón Yesurún, un hombre absolutamente capaz y transparente en el tema de la gerencia deportiva. Entonces, en lo que hace referencia a la DIMAYOR, le puedo tranquilamente decir que es por méritos, por capacidad, y me siento muy orgulloso del equipo de ejecutivos que tengo al servicio del fútbol colombiano. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Mi nombre es Sebastián Heredia. Me alegra mucho que este foro esté dado para esto. Yo soy periodista deportivo y quisiera preguntarle al presidente de la DIMAYOR, al doctor Jorge Perdomo, ¿cuál es la real voluntad de la DIMAYOR en cuanto al fútbol transparente? Si esa que alabamos, celebramos, aplaudimos de todo lo que usted nos presenta, o la voluntad es lo que pasa de puertas para adentro, en el que se avalan casos como el del Depor, el del Atlético Fútbol Club, el del Cúcuta Deportivo, una dirigencia deportiva que no acepta o que no recibe del todo a los futbolistas organizados como a Colfutpro, que hay muchos casos. De hecho, hay un comunicado de Colfutpro hace 2 semanas en el que aseguran que hay 7 equipos de los cuales no tienen esas obligaciones sociales que se están pagando de forma correcta.
Entonces, ¿cuál es la real voluntad? ¿Lo que pasa de puertas para adentro de la DIMAYOR o lo que pasa de puertas para afuera? Que, le digo, me alegra enormemente que tengan toda esa voluntad, pero sí hay como una contradicción en cuanto a lo que pasa adentro y lo que quieren mostrar que está pasando desde adentro hacia afuera. Muy bien. Su pregunta es sesgada y equivocada, porque me menciona un tema concretamente del Athletic. Y le digo que Coldeportes falló reconociendo que la actitud que había tomado, la conducta que había tomado DIMAYOR es la correcta, que la Superintendencia de Sociedades falló exactamente lo mismo, que 2 jueces de tutela fallaron exactamente lo mismo. Entonces le reconozco a usted la realidad, o a los señores que han movido el tema por redes, o a los órganos de control que nos han fallado, que DIMAYOR obró correctamente. Entonces, pues, quiero hacer la precisión, porque esto también pasa en muchas ocasiones, que las redes o los medios periodísticos venden una mentira o verdad a medias sobre la situación. Entonces, ahí le doy el tema del Atlético. El caso que también se tocó el tema de Orso Marzo, en donde jurídicamente Coldeportes reconoció que habíamos obrado de conformidad. Entonces, yo cuando hablo de transparencia, hablo con hechos, y por eso cuando me cuestionan esas situaciones, lo invito a que esté bien enterado de lo que está sucediendo, porque sus aseveraciones no corresponden a la realidad. Bueno, vamos a recibir una pregunta más. Hola, yo tengo una pregunta muy breve para los conocedores, volviendo al tema de los hinchas, y es ¿qué tan democrático es el fútbol en un país como Argentina, donde uno ve a cada rato que elecciones en River, elecciones en Boca, elecciones en Racing? No sé si alguno de ustedes conozca el tema, porque uno lo ve desde aquí como, hey, esto sí es democracia, el fútbol argentino, y no sé. Hola. Ya. El fútbol en Argentina funciona con la idea de club deportivo, es decir, un club en el que te inscribes, incluso desde que naces, tienes una ficha, tienes acceso a las instalaciones. Eso aquí en Colombia, digamos que el mejor ejemplo es el Deportivo Cali. Entonces, esa es la función democrática en el Deportivo Cali. Hay una junta directiva que elige un presidente, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que ya sabemos qué pasó en el fútbol argentino. Es decir, una cosa es la democracia al interior de los clubes, y eso creo que también responde lo de Sebastián. Una cosa es unas organizaciones particulares, otra cosa ya es la organización gremial, es decir, la AFA. ¿La AFA qué tiene? Tiene un caos en estos momentos impresionante, porque se murió el señor que mandó en la AFA sin ninguna oposición, porque cada vez que aparecía oposición, y acá le vuelvo a responder a usted con el caso latinoamericano, cada vez que aparecía oposición, chao, no existe, durante 30 años, ¿sí? Porque pues Grondona estuvo desde el 78 al frente de la AFA, y estuvo al frente de la AFA hasta el día de su muerte. Entonces 78 estamos hablando de 35 años, ¿34? No, una cosa impresionante, ¿no? No, pero terrible, eso sí es terrible. Pero exacto, entonces, si lo piensan en su momento, y eso es maravilloso del estudio de Transparencia Internacional, de las recomendaciones que sacó en el 2011, que se las recomiendo verdaderamente, porque eso es la antesala a lo que se venía con el FIFA Gate. Teníamos desde el 78 a Grondona, desde el 78 a Avalanche, y teníamos a Nicolás Leos, y todos quedaron empotrados. Avalanche, es decir, Avalanche llegó a 100 años, ¿sí? Y al frente del fútbol. Entonces se maneja, lamentablemente, y la palabra no es mía, la palabra es de investigadores británicos, italianos y alemanes, se manejaba como una omertá, es decir, estilo mafia. No se puede hablar de lo que pasa aquí adentro. Lo que pasa aquí adentro se queda aquí adentro, y por eso a Sebastián no se le puede responder lo que pasa al interior de las asambleas de DIMAYOR, porque eso se queda ahí adentro, ¿sí? Es decir, no se puede, porque eso se queda aquí adentro. Entonces ahí está el primer paso para la transparencia. Se tiene que manejar de forma transparente. Por supuesto, es un ente privado, porque la DIMAYOR es un ente privado que reúne a entidades privadas como los equipos de fútbol, pero pues es el bien de interés público. Entonces ese es el equilibrio por el que estamos propendiendo en esta reunión. Bueno, me han pedido una última pregunta. Anecdóticamente, una de las personas que ha liderado el tema de corrupción en el deporte en Transparencia Internacional es una mujer.
O sea que tenemos todavía chance. Sí, buenas tardes ya, muy rápido. Antonio Hernández, director del IDEPAC, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, y es la entidad que tiene a cargo en este momento todo el manejo del tema de barras en la ciudad. ¿Por qué? Porque a nuestro cargo está el fortalecimiento de organizaciones sociales, y en la alcaldía de Peñalosa se ve a las barras como una posibilidad grande de trabajo en el fortalecimiento de eso que deben tener las organizaciones sociales, comunales, comunitarias. Y dentro de todos los procesos, para nosotros hay un tema fundamental que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Y en ese sentido, obviamente, celebramos este evento, pero una cosa que es importante mencionar, y de pronto para el doctor Perdomo, en lo que tiene que ver con transparencia. Nosotros en muchos de los casos, de las situaciones que hemos encontrado, como esta que se mostró, y como esta a la que hacía referencia incluso Lucas, de esta relación entre los clubes y las barras, hay una línea gris muy complicada. Y el llamado de atención simplemente tiene que ver con un tema puntual, a ver la opinión suya frente a esa línea gris, porque en el caso que se mostró del día que los hinchas de Millonarios bajaron a la tribuna, había hinchas con 150 boletas dadas o por el club o por los patrocinadores. No quiero decir de pronto que sea el club, eso es un tema que está en investigación, pero a lo que quiero es hacer esa referencia. ¿Cómo es esa relación de patrocinadores e hinchadas y de clubes e hinchadas? Porque si bien en Argentina funciona un poco en ese marco de elección y que tienen el poder del voto, no sé si el poder de la violencia en algunos casos también termina dando al traste con el tema de transparencia y con esa mirada de la barra como organización social y no simplemente como unos hinchas que presionan para unos beneficios. Gracias. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Benjamín Romero y soy el director de Mercadeo de Millonarios. Con respecto a su pregunta, evidentemente hay una falta de información en el medio en general, porque ni los patrocinadores ni el club da boletas a los hinchas, y mucho menos como se afirmó, porque hay una cantidad de hinchas sancionados. Millonarios ha buscado la transparencia absoluta en el manejo con los hinchas, buscando inclusive reuniones con el distrito para que sean judicializados y penalizados todos estos vándalos que se dicen llamar hinchas que no lo son, porque también es importante aclarar eso, y ya lo dijeron en el panel, hay delincuentes que no les importa el fútbol, sino que tienen montadas unas redes y mafias de negocio dentro de los estadios, dentro de las hinchadas, que están dañando el fútbol, y lo único que hacen es que los clubes sean los malos, los que pagan como nosotros con sanciones que económicamente nos generan problemas grandísimos, porque en el fútbol colombiano no somos ricos y vivimos del día a día, la generosidad de los patrocinadores, de los hinchas que son realmente hinchas que nos acompañan en los estadios. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, y creo que hay mucha desinformación en el medio al respecto, y al final del día los que están siendo perjudicados siempre son los clubes de fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y creemos que para poder hacer una solución en el fútbol es necesario que, no sé si el nuevo código de la policía lo tenga, o como se hizo en Inglaterra, hay que ser drásticos y generar fuertes sanciones contra estos mal llamados hinchas que están buscando la desestabilización del fútbol de los mismos clubes. Nosotros como Millonarios, la Junta Directiva, estamos, sobre todo la Junta Directiva y el cuerpo directivo, hay amenazas de muerte reales a través de panfletos y a través de las redes sociales, que son temas realmente serios que deben ser tenidos muy en cuenta. También, para continuar con esto, no es solo responsabilidad de los clubes este tema, porque humanos, también es muy importante tener la carnetización, que es vital. Es importantísimo que los estadios cuenten con las cámaras y con la identificación biométrica para poder saber quiénes son estas personas y cómo poder tener un control sobre los que están sancionados. Entonces, eso es muy importante. Precisamente el día de hoy
se está enviando a la alcaldía la carta de los patrocinadores y del mismo club con el compromiso que siempre ha existido, en el cual pues es el espectáculo, que las familias vayan, en fin, es así y así será, y Millonarios es muy transparente con el tema y creo que vamos muy bien y muy adelante en todo esto. Hay muchos de los aspectos que se tocaron acá que es muy importante reflexionar muy bien para que no se malentiendan las cosas. Bueno, muchísimas gracias. No, ya no podemos, nos cortaron el sonido. Muchas gracias.